La neblina. Al principio era ligera, apenas un velo blanco que se movía entre los arbustos. Pero conforme caminaba, la neblina se volvió más espesa, cubriendo el camino como una manta silenciosa. El sonido de sus pasos parecía apagarse dentro de esa bruma. Ernesto siguió caminando, tratando de ignorar la sensación incómoda que comenzaba a formarse en su pecho. Pensó que era simplemente el efecto del alcohol. Hasta que vio algo. A lo lejos, entre la neblina, había una silueta. Era grande. Mucho más grande de lo que debería ser cualquier animal que normalmente se encontrara en ese camino. Ernesto entrecerró los ojos tratando de distinguir mejor la figura. Y entonces la vio claramente. Era un caballo. Pero no era un caballo común. Su cuerpo era completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la noche. Era enorme, mucho más grande que cualquier caballo que Ernesto hubiera visto antes. Pero lo que realmente hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza fueron sus ojos. 2 puntos rojos brillaban en la oscuridad. Y cada vez que el animal movía las patas, algo extraño ocurría. Del suelo surgían pequeñas llamaradas. Hola, te escribo este correo porque hace poco escuché la historia del charro negro que tienes en tu canal y la verdad me recordó mucho a algo que le ocurrió a mi tío hace algunos años. Por eso me animé a escribirte y compartir esta historia contigo y con toda la comunidad. Antes de comenzar, quiero mandarte un saludo a ti y a todos los curiosos que escuchan estas historias en tu canal. Mi tío Ernesto no siempre fue el hombre extraño en el que terminó convirtiéndose durante aquellos años. Cuando era joven, según cuentan mis abuelos, era un tipo alegre, trabajador y muy querido por sus amigos. Pero la vida no siempre es amable con todos, y con él parecía ensañarse especialmente. Perdió varios trabajos seguidos, las deudas comenzaron a acumularse y poco a poco se fue quedando sin nada. Primero vendió su coche, luego algunas herramientas, después incluso algunas cosas que habían sido de la familia durante años. Para cuando yo era pequeño, mi tío ya era conocido en el barrio como el hombre que siempre estaba intentando empezar de nuevo, y siempre terminaba peor que antes. Las deudas eran tantas que muchas noches ni siquiera podía dormir. Mis abuelos contaban que se quedaba sentado en el patio mirando al suelo durante horas, como si esperara que el dinero apareciera por arte de magia. Pero en lugar de buscar trabajo con más empeño o intentar levantarse poco a poco, empezó a desarrollar una idea peligrosa: creía que alguien más debía resolverle la vida. Comenzó a ir a la iglesia casi todos los días. Pero no lo hacía por fe. Iba con una intención muy clara. Se sentaba en las bancas, inclinaba la cabeza y comenzaba a rezar, pero no eran oraciones normales. No pedía salud, ni paciencia, ni fuerza para seguir adelante. Lo que pedía eran cosas muy concretas: dinero, suerte, riqueza. Miles de pesos. Casas. Negocios que funcionaran sin esfuerzo. Mis abuelos al principio pensaron que simplemente estaba pasando por un momento difícil. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que algo en su forma de pensar estaba cambiando. Mi tío ya no hablaba de trabajar o de buscar oportunidades. Solo hablaba de esperar el momento en que Dios decidiera ayudarlo. Ese momento nunca llegó. Pasaron meses. Luego años. Y nada cambió. La desesperación empezó a transformarse en frustración. Y la frustración, poco a poco, en algo más oscuro. Un día dejó de ir a la iglesia. Y cuando mi abuelo le preguntó por qué, mi tío respondió algo que en ese momento nadie entendió del todo. Tal vez estoy pidiéndole a la persona equivocada. Nadie imaginaba lo literal que era esa frase. Porque fue poco tiempo después cuando ocurrió algo que cambiaría su vida por completo. Una tarde mi tío estaba en un pequeño parque del pueblo donde varios hombres solían reunirse para apostar cartas. No era un lugar elegante ni mucho menos, solo unas mesas viejas de metal bajo unos árboles donde la gente se juntaba para pasar el rato y, con suerte, ganar algo de dinero. Ernesto ya había perdido varias partidas esa tarde, pero seguía intentando recuperar lo que había apostado. Perdió todo. Cada peso que llevaba. Cuando la última carta cayó sobre la mesa,
El silencio fue incómodo. Nadie dijo nada. Simplemente recogieron el dinero y comenzaron a levantarse. Ernesto se quedó sentado, mirando la mesa vacía frente a él, con los codos apoyados y la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando alguien se acercó. Una mujer. Nadie supo de dónde salió exactamente. Según mi tío, parecía haber estado caminando por el parque desde hacía rato, pero nadie la había visto antes. Vestía ropa vieja, cubierta con un rebozo oscuro que ocultaba casi por completo su rostro. Solo se alcanzaban a ver sus manos, delgadas, arrugadas, con uñas largas. La mujer se detuvo frente a él. «Perdiste todo», dijo con una voz baja, extraña. Ernesto levantó la cabeza con molestia. «Sí». «¿Y qué?». La mujer metió la mano bajo el rebozo y sacó algo pequeño. Era una figura de madera. Un santo. Pero no era un santo común. No era ninguno de los que la gente solía tener en sus casas. La figura era simple, tallada a mano, con rasgos apenas definidos. La mujer la colocó sobre la mesa frente a él. «Pídele a él», dijo, «y te dará todo lo que quieres». Ernesto la miró confundido. «¿Quién es ese?». La mujer no respondió. Solo repitió: «Pídele, y verás». Ernesto tomó la figura con curiosidad. Cuando levantó la vista para preguntarle algo más, la mujer ya no estaba. Ni siquiera alejándose. Simplemente, ya no estaba. En ese momento mi tío pensó que había sido una coincidencia extraña. Tal vez alguien del parque quería burlarse de él. Tal vez la mujer había visto que estaba desesperado y quiso gastarle una broma. Pero aún así se llevó la figura a casa. Y esa fue la decisión que comenzó todo. Mi tío Ernesto nunca fue una persona paciente, y mucho menos disciplinada, así que lo que ocurrió después lo convenció rápidamente de que aquella pequeña figura de madera tenía algo especial. Al principio no fue algo grande ni espectacular, solo pequeños cambios que él mismo empezó a notar. La primera vez ocurrió apenas unos días después de haber llevado el santo a su casa. Ernesto había ido al mismo parque donde acostumbraba apostar cartas, pero esa vez decidió no jugar. En cambio se quedó sentado mirando la figura de madera que llevaba en el bolsillo de su chamarra. La sacó, la sostuvo entre sus manos y, sin saber muy bien qué hacer, comenzó a hablarle en voz baja, como si realmente estuviera rezando. Le pidió dinero. Mucho dinero. Le pidió que cambiara su suerte. Que lo sacara de la ruina. Esa misma tarde, uno de los hombres del parque se acercó a él con una propuesta extraña. Le ofreció participar en un pequeño negocio de compra y venta de herramientas usadas. Ernesto no tenía nada que invertir, pero el hombre le dijo que solo necesitaba ayudar con el transporte y la venta. Ernesto aceptó sin pensarlo demasiado. Para sorpresa de todos, el negocio funcionó. Ganó más dinero en una semana que en varios meses de trabajos anteriores. Al principio nadie sospechó nada raro. Era simplemente buena suerte. Pero lo extraño fue que esa suerte no se detuvo. Cada vez que Ernesto necesitaba dinero, algo ocurría. Un trato inesperado. Una oportunidad que aparecía de la nada. Un conocido que necesitaba ayuda en algún trabajo y le pagaba bien. En pocos meses mi tío pasó de no tener ni para pagar sus deudas a tener dinero suficiente para vivir cómodamente. Pagó lo que debía. Arregló su casa. Compró muebles nuevos. Pero no se detuvo ahí. El dinero seguía llegando. Y nadie sabía de dónde. Mis abuelos al principio se alegraron por él. Pensaron que por fin la vida le estaba dando una oportunidad. Pero con el paso del tiempo comenzaron a notar algo que les incomodaba. Ernesto estaba cambiando. No solo en su forma de vivir, sino en su forma de ser. Antes era un hombre humilde, incluso cuando no tenía nada. Pero ahora caminaba por el barrio como si fuera alguien importante. Hablaba con desprecio de las personas que antes eran sus amigos y se burlaba de los que todavía tenían problemas económicos. La diferencia entre ellos y yo, decía, es que yo sí supe cómo salir adelante.
Pero lo que más les preocupaba a todos era que nadie sabía realmente de dónde venía el dinero. Cuando alguien le preguntaba directamente, Ernesto solo respondía con evasivas. Negocios. Contactos. Suerte. Nunca explicaba más. Mientras tanto su vida nocturna se volvió cada vez más intensa. Pasaba largas horas en la cantina del pueblo, pagando bebidas para todos. Se volvió conocido entre los meseros y las mujeres que frecuentaban el lugar. Compraba botellas completas. Pagaba rondas enteras para desconocidos. A veces incluso invitaba a mujeres a su casa. Y todo eso lo hacía con una sonrisa arrogante que muchos no recordaban haber visto antes. Pero había algo más. Algo que la gente empezó a notar con el tiempo. Una sensación extraña cuando estaban cerca de él. No era algo fácil de explicar. Era como si el ambiente se volviera pesado. Como si algo invisible estuviera presente. Varios de sus antiguos amigos dejaron de salir con él. Cuando yo les pregunté por qué se habían alejado, todos respondían algo parecido. Ya no era Ernesto. Algo en él cambió. Había una vibra muy rara cuando estaba cerca. Pero mi tío siempre respondía lo mismo cuando alguien mencionaba esas cosas. Son envidias. La gente no soporta ver a otros prosperar. Y así pasaron los meses. Luego los años. Ernesto tenía dinero, pero cada vez estaba más solo. Ya no visitaba a mis abuelos. Casi no hablaba con su familia. Y cuando lo hacía, parecía incómodo, como si no quisiera que le hicieran demasiadas preguntas. Fue entonces cuando ocurrió la noche que lo cambió todo. Una noche que mi familia todavía recuerda con un silencio incómodo. Una noche en la que algo comenzó a seguirlo por el camino oscuro de regreso a su casa. Y esa cosa. No sabíamos qué era. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra para mi tío Ernesto. Había pasado gran parte de la tarde en la cantina del pueblo, ese lugar donde el humo del cigarro se mezclaba con el olor del alcohol y las risas falsas de quienes intentaban olvidar sus problemas por unas horas. Para entonces Ernesto ya era conocido allí. Llegaba siempre con dinero en el bolsillo, pagaba bebidas para todos y hablaba como si la vida finalmente le hubiera sonreído. Aquella noche no fue diferente. Compró varias botellas, invitó a algunos desconocidos a beber con él y terminó sentado en una mesa rodeado de gente que lo escuchaba presumir sobre sus negocios. Nadie sabía realmente a qué se dedicaba, pero mientras pagara las bebidas nadie hacía demasiadas preguntas. Pasada la medianoche decidió regresar a casa. La cantina estaba cerrando y el pueblo comenzaba a quedarse en silencio. Ernesto salió tambaleándose un poco por el alcohol, pero todavía consciente de lo suficiente como para caminar de regreso por el camino de tierra que llevaba a su casa. Era una de esas noches en las que el aire se vuelve frío de repente. La luna estaba cubierta por nubes delgadas y el camino apenas se distinguía entre las sombras de los árboles. Mientras avanzaba, Ernesto comenzó a notar algo extraño. La neblina. Al principio era ligera, apenas un velo blanco que se movía entre los arbustos. Pero conforme caminaba, la neblina se volvió más espesa, cubriendo el camino como una manta silenciosa. El sonido de sus pasos parecía apagarse dentro de esa bruma. Ernesto siguió caminando, tratando de ignorar la sensación incómoda que comenzaba a formarse en su pecho. Pensó que era simplemente el efecto del alcohol. Hasta que vio algo. A lo lejos, entre la neblina, había una silueta. Era grande. Mucho más grande de lo que debería ser cualquier animal que normalmente se encontrara en ese camino. Ernesto entrecerró los ojos tratando de distinguir mejor la figura. Y entonces la vio claramente. Era un caballo. Pero no era un caballo común. Su cuerpo era completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la noche. Era enorme, mucho más grande que cualquier caballo que Ernesto hubiera visto antes. Pero lo que realmente hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza fueron sus ojos. Dos puntos rojos brillaban en la oscuridad. Y cada vez que el animal movía las patas, algo extraño ocurría. Del suelo surgían pequeñas llamaradas.
No eran grandes, apenas destellos de fuego que aparecían bajo sus cascos y desaparecían de inmediato, como si la tierra misma ardiera por un segundo cada vez que el caballo tocaba el suelo. Ernesto se quedó inmóvil. Durante unos segundos pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez estaba demasiado borracho. Tal vez la neblina estaba deformando las sombras. Pero entonces el caballo comenzó a moverse. Y empezó a caminar directamente hacia él. El sonido de sus cascos era profundo, pesado. Cada paso resonaba en el camino como un golpe seco contra la tierra. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió caminar más rápido. No quería mirar demasiado tiempo a ese animal. Pero después de unos metros se dio cuenta de algo que hizo que su respiración se volviera irregular. El caballo seguía detrás de él. A la misma velocidad. Ernesto aceleró el paso. El sonido de los cascos también se aceleró. Intentó convencerse de que era solo un caballo salvaje que había salido del monte. Pero los ojos rojos. El fuego bajo sus patas. Eso no tenía sentido. El miedo comenzó a apoderarse de él. Entonces decidió correr. Y en cuanto lo hizo, el caballo también comenzó a correr. El sonido cambió. Los cascos golpeaban el suelo con una fuerza aterradora. El eco de esos golpes parecía retumbar en la neblina como si el animal fuera mucho más grande de lo que parecía. Ernesto corría desesperado por el camino. Podía sentir el aliento salir de su boca en bocanadas rápidas. Y detrás de él. El caballo no se detenía. Cada vez estaba más cerca. La casa de Ernesto no estaba demasiado lejos, pero en ese momento el camino parecía interminable. Sus piernas comenzaron a dolerle, su respiración se volvió pesada y el sonido de los cascos detrás de él parecía acercarse más y más. Entonces vio las luces de su casa a lo lejos. Reunió la poca fuerza que le quedaba y corrió hacia la puerta. Abrió con manos temblorosas. Entró. Y cerró de golpe. Durante unos segundos solo pudo quedarse apoyado contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. El silencio volvió. El sonido de los cascos desapareció. Pensó que había terminado. Que todo había sido una pesadilla provocada por el alcohol. Pero lo que Ernesto no sabía en ese momento era que aquella cosa no había venido solo para asustarlo. Había venido por algo. Y no iba a irse tan fácilmente. Esa primera noche, después de cerrar la puerta de su casa, mi tío Ernesto se quedó sentado en el suelo durante varios minutos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Intentó convencerse de que lo que había visto en el camino había sido una mezcla de cansancio, alcohol y oscuridad. Era la explicación más fácil. Y también la única que su mente quería aceptar. Finalmente se levantó, se sirvió un vaso de agua y trató de dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos recordaba los ojos rojos del caballo mirándolo desde la neblina. Aquella noche no ocurrió nada más. Pero a partir del día siguiente comenzaron a suceder cosas que ya no podían explicarse tan fácilmente. La primera vez fue 2 noches después. Ernesto estaba acostado en su cama cuando escuchó algo afuera. Al principio pensó que era viento. Pero luego lo escuchó claramente. El sonido de cascos. Un golpe seco contra la tierra. Luego otro. El sonido venía desde el exterior de la casa, como si un caballo estuviera caminando lentamente alrededor del terreno. Ernesto se levantó y se acercó a la ventana. No vio nada. El patio estaba vacío. El sonido desapareció. Pensó que tal vez algún caballo de algún vecino había escapado y estaba caminando cerca. Intentó dormir de nuevo. Pero esa misma madrugada volvió a escucharlo. Esta vez más cerca. El sonido de los cascos parecía venir desde el camino frente a su casa. Y junto al sonido. Algo más. Un resoplido. Ese sonido profundo que hacen los caballos al exhalar aire por las fosas nasales. Ernesto sintió como el miedo regresaba lentamente.
pero decidió no mirar por la ventana. Simplemente se quedó acostado, escuchando. Después de varios minutos, el sonido se alejó. Los días siguientes se repitió lo mismo. Cada noche. El sonido de los cascos. El resoplido. A veces un relincho bajo que hacía vibrar el aire de la madrugada. Al principio Ernesto intentó ignorarlo. Pero poco a poco el sonido comenzó a acercarse más. Hasta que una noche. Lo vio. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Ernesto se despertó al escuchar nuevamente los cascos. Esta vez no pudo resistir la curiosidad. Se acercó lentamente a la ventana. Y miró hacia el patio. Allí estaba. El caballo. Negro como la noche. Inmóvil. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad como dos brasas. Durante varios segundos el animal simplemente permaneció ahí, mirándolo. Luego comenzó a moverse. Caminó lentamente frente a la casa. Y cada vez que sus patas tocaban el suelo, pequeñas chispas de fuego aparecían bajo sus cascos. Ernesto retrocedió de la ventana con el corazón acelerado. Aquello ya no podía ser imaginación. El caballo era real. Y estaba ahí. Durante las noches siguientes comenzó a verlo cada vez más seguido. A veces corría por el camino frente a la casa. Otras veces simplemente caminaba alrededor del terreno. Siempre en silencio. Siempre mirándolo. Ernesto comenzó a dormir cada vez menos. El miedo crecía dentro de él como una sombra constante. Finalmente decidió hacer algo que nunca había pensado hacer antes. Buscar ayuda. Pero no con un sacerdote. No con un médico. Fue a ver a una bruja del pueblo. Era una mujer mayor que vivía en una casa pequeña a las afueras del lugar. La gente acudía a ella para cosas que no podían explicar, enfermedades raras, sueños extraños, problemas que parecían no tener solución. Cuando Ernesto llegó, la mujer lo observó durante unos segundos sin decir nada. Luego le pidió que entrara. La casa olía a hierbas secas y humo. La bruja tomó un pequeño recipiente con carbón encendido y comenzó a moverlo lentamente frente a él, murmurando palabras que Ernesto no alcanzaba a entender. Después de unos minutos levantó la mirada. «Algo te está siguiendo», dijo con una voz grave. Ernesto sintió un escalofrío. «Un caballo», respondió. «Un caballo negro». La mujer asintió lentamente. «Sí». Hubo un silencio incómodo en la habitación. Luego la bruja dijo algo que hizo que el miedo de Ernesto creciera aún más. «Ese caballo no viene solo. Hay algo en tu casa que lo está llamando». Ernesto pensó inmediatamente en la figura de madera. «El santo». La bruja continuó hablando. «Ese objeto te dio algo. Pero también está recibiendo algo de ti. Es un intercambio». Ernesto sintió un peso en el pecho. «¿Qué quiere decir?». La mujer lo miró fijamente. «¿Qué si no te deshaces de eso? Algún día ese caballo vendrá a buscar lo que le pertenece». Ernesto se quedó en silencio. Por primera vez desde que todo había comenzado. Sintió verdadero miedo. Después de salir de la casa de la bruja, mi tío Ernesto no regresó directamente a su casa. Caminó durante varios minutos por las calles del pueblo tratando de ordenar sus pensamientos. El cielo estaba nublado y el aire frío parecía atravesarle la ropa. En su mente se repetían una y otra vez las palabras de aquella mujer. «Hay algo en tu casa que lo está llamando». Ernesto sabía exactamente a qué se refería. La figura de madera. Ese pequeño santo que la mujer del parque le había entregado aquella tarde, cuando había perdido todo su dinero en las cartas. Durante meses la había tenido en su casa. Al principio la colocó en una pequeña mesa cerca de la ventana de la sala. Después comenzó a hablarle cada vez que necesitaba algo. Dinero. Suerte. Oportunidades. Y las cosas habían cambiado. Eso era lo que más lo inquietaba. Porque no podía negar que todo había empezado a mejorar después de tener aquella figura en su casa.
Había ganado dinero. Había pagado deudas. Había comprado cosas que antes ni siquiera podía imaginar. Pero ahora la bruja le decía que aquello no era un regalo. Era un intercambio. Y si eso era cierto, entonces tal vez el precio todavía no se había pagado. Durante los días siguientes Ernesto vivió en una especie de tensión constante. Cada noche esperaba escuchar el sonido de los cascos. Y cada noche, como si aquella cosa supiera exactamente cuándo aparecer, el sonido regresaba. Los cascos golpeaban el suelo alrededor de la casa. A veces el caballo parecía caminar lentamente frente a la puerta. Otras veces corría por el camino levantando pequeñas chispas de fuego bajo sus patas. Ernesto dejó de ir a la cantina. Dejó de invitar a gente a su casa. Pasaba las noches despierto, sentado en la sala, mirando la figura de madera sobre la mesa. No sabía qué hacer. Parte de él no quería destruirla. Después de todo, gracias a ese objeto había salido de la pobreza. Pero otra parte, la parte que recordaba los ojos rojos del caballo, comenzaba a entender que aquello no era normal. La decisión final llegó una madrugada. Eran cerca de las 3 cuando Ernesto se despertó de repente. No había sonido de cascos. No había relinchos. El silencio era absoluto. Ese silencio profundo que a veces ocurre antes de una tormenta. Ernesto sintió algo extraño. Una sensación que lo obligó a levantarse de la cama. Caminó lentamente hacia la ventana de su habitación. Y entonces lo vio. El caballo estaba ahí. Justo al lado de la ventana. Tan cerca que Ernesto podía ver el vapor salir de sus fosas nasales. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. Durante varios segundos el animal simplemente permaneció ahí, mirándolo fijamente. Sin moverse. Sin hacer ningún sonido. Ernesto sintió como el miedo recorría su cuerpo. Pero esta vez, en lugar de quedarse paralizado, algo dentro de él reaccionó. Recordó las palabras de la bruja. Debes deshacerte de eso. Bajó las escaleras rápidamente. Entró a la sala. La figura de madera seguía sobre la pequeña mesa donde siempre la dejaba. La tomó entre sus manos. Por un momento dudó. Aquella pequeña estatua había cambiado su vida. Pero también había traído algo más. Algo que ahora estaba esperando afuera. Ernesto salió al patio. El aire de la madrugada estaba helado. El caballo comenzó a moverse lentamente alrededor de la casa. El sonido de sus cascos volvió a escucharse. Ernesto caminó hacia el centro del patio. Tomó un recipiente de gasolina que guardaba cerca del cobertizo. Sin pensarlo más, roció la figura de madera. Luego encendió un fósforo. Durante un segundo miró la estatua por última vez. Y la dejó caer al suelo. La llama prendió inmediatamente. La madera comenzó a arder. El fuego creció rápidamente, iluminando el patio con una luz naranja temblorosa. Y entonces ocurrió algo que mi tío nunca olvidó. Desde la oscuridad se escuchó un relincho. Pero no era el sonido de un caballo normal. Era un relincho lleno de furia. El sonido resonó en toda la calle. El caballo comenzó a correr alrededor de la casa. Sus cascos golpeaban el suelo con violencia. Las chispas de fuego aparecían bajo sus patas mientras corría cada vez más rápido. El relincho se escuchaba una y otra vez. Como si el animal estuviera enfurecido. Ernesto permaneció de pie frente a las llamas, observando cómo la figura de madera se consumía poco a poco. El caballo siguió corriendo durante varios segundos. Luego, de repente, todo se detuvo. El sonido de los cascos desapareció. El relincho cesó. El patio quedó en silencio. Cuando la última parte de la figura se convirtió en cenizas, el caballo ya no estaba. Nunca volvió a aparecer. Después de aquella madrugada en la que mi tío Ernesto quemó la figura de madera en el patio, el silencio regresó a su vida de una forma que él mismo describió como extraña. No era el silencio normal de un pueblo pequeño en la madrugada,
ese que solo es interrumpido por perros o grillos. Era un silencio distinto, profundo, como si algo que había estado rondando durante semanas finalmente hubiera desaparecido. Esa noche, después de que las llamas se apagaron y solo quedaron las cenizas negras sobre la tierra del patio, Ernesto permaneció ahí varios minutos más. Miraba alrededor esperando escuchar nuevamente los cascos o ver aquellos ojos rojos brillando en la oscuridad. Pero no ocurrió nada. Ni un solo sonido. Ni un solo movimiento. El caballo simplemente ya no estaba. Ernesto regresó lentamente a la casa. Cerró la puerta con llave y se sentó en una silla de la cocina. Durante horas no pudo dormir. Tenía la sensación de que algo importante había terminado, pero también de que algo dentro de su vida había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Por primera vez en meses Ernesto pudo dormir sin escuchar los cascos golpeando la tierra afuera de su casa. No volvió a ver al caballo corriendo por el camino, ni sentir esa mirada observándolo desde la oscuridad. Pero al mismo tiempo comenzaron a ocurrir otras cosas. Pequeñas cosas al principio. Dinero que desaparecía. Negocios que de repente dejaban de funcionar. Pagos que no llegaban. Personas que antes querían hacer tratos con él, dejaron de buscarlo. En cuestión de semanas la suerte que había tenido durante tanto tiempo comenzó a desaparecer poco a poco. Ernesto empezó a darse cuenta de algo que le inquietó mucho. Todo lo que había ganado desde que recibió aquella figura de madera, comenzó a irse. No de golpe. Pero sí lentamente. Como si aquello que había recibido durante meses estuviera regresando al lugar del que había venido. Un día intentó volver al parque donde aquella mujer le había dado la figura. Quería encontrarla, preguntarle qué era realmente ese objeto y por qué había llegado a sus manos. Pero nunca volvió a verla. Nadie en el parque recordaba a una mujer así. Con el paso de los meses, Ernesto terminó perdiendo casi todo lo que había conseguido durante aquella etapa de su vida. Vendió algunas cosas para pagar gastos, otras simplemente desaparecieron en malas inversiones o negocios que no resultaron. Pero curiosamente, aunque el dinero se fue, las deudas también desaparecieron. Cuando finalmente decidió regresar a visitar a la familia después de mucho tiempo sin aparecer, llegó una tarde sin avisar. Todos se sorprendieron al verlo porque durante meses casi no se había comunicado con nadie. Lo primero que notamos fue que se veía distinto. No estaba enfermo. Pero tampoco era el mismo Ernesto de antes. Parecía más tranquilo, pero también más cansado. Esa noche, sentado en la mesa con mis abuelos y algunos de nosotros, fue cuando decidió contar todo lo que había pasado. Desde la tarde en el parque, cuando aquella mujer le entregó la figura, hasta la noche en que el caballo de ojos rojos apareció junto a su ventana. Nadie dijo nada mientras lo escuchábamos. Solo el sonido de los cubiertos y la respiración pesada de mi abuelo llenaban el silencio de la cocina. Cuando terminó de hablar, mi abuela se persignó varias veces. Mi abuelo permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que ninguno de nosotros olvidó. A veces lo que parece una bendición, no siempre viene de donde creemos. Ernesto asintió lentamente. Después miró la mesa durante un momento. Y dijo algo que se me quedó grabado. Perdí todo lo que había ganado. Pero al menos ya no le debo nada a nadie. Luego levantó la mirada y agregó, con una pequeña sonrisa cansada. O tal vez, lo más importante. Ya no le debo mi alma a nadie. Desde ese día mi tío nunca volvió a hablar de aquel caballo. Nunca volvió a apostar. Nunca volvió a pedir cosas a ninguna figura. Y aunque nunca volvió a tener grandes riquezas, tampoco volvió a pasar hambre. Pero cada vez que alguien menciona cosas como pactos, suerte repentina o dinero que aparece de la nada, mi tío Ernesto solo dice una cosa. Si algo llega demasiado fácil, pregúntate primero quién te lo está dando. Porque a veces, el precio llega después. Y cuando llega, ya es demasiado tarde.